buenas noches, aquí estamos una vez más en el programa de Martes Renovados y en este segmento que se llama El Deco, del decodificador, famoso decodificador, donde centralizamos temas. Y la verdad que hoy estoy muy contento porque tengo un invitado que para mí me honra que pueda estar hoy en este segmento, y es el pastor Enrique Oriolo. ¿Cómo estás, Enrique? Dios te bendiga. Hola Fer, ¿cómo estás? Un gusto poder estar. Un saludo a todos los que están participando, conectados. Estamos muy bien por la gracia del Señor, porque el Señor nos sostiene. Así que alegres de poder compartir con vos este tiempo. Qué bueno, la verdad que hace un montón que no te veo y me pone re contento desde los principios en el seminario y hoy poder verte y poder hablar un tema muy especial que se trata de la gracia de Dios. Yo recuerdo y te conocí hablando mucho de la gracia de Dios, viniendo, y me acuerdo muy bien, que venías del catolicismo y te habías transformado por el poder de Dios y siempre te consideraste un creyente, nunca dentro de una organización, sino como un creyente de Dios. Pero lo que basó siempre en tu vida fue la gracia. Antes de contarme lo que te pasó a vos, me gustaría que expliquemos a lo que están mirando qué es la gracia. Bueno, la gracia es algo muy sencillo de definir, es a veces difícil de aceptar, pero la gracia es un regalo inmerecido, es una dádiva que alguien no merece. Eso es básicamente la gracia, y es parte del carácter de Dios. Dios es un Dios de gracia. Dios da lo que el hombre no merece por causa de su pecado, y esa es la salvación. Por eso hablamos de que Dios es un Dios de gracia y el evangelio de gracia, porque lo contrario a gracia es mérito, es que vos te ganes algo. Lo contrario. Entonces, la gracia es algo que vos recibís sin merecerlo y sin haberlo ganado. Eso es el concepto de gracia. Todos están aptos a recibir esa gracia, porque justamente es así. No todos están aptos. El que no está apto de recibir la gracia es aquel que cree que no la merece. Aquel que cree que él puede en sí mismo ganarse el favor de Dios. Por eso Jesús le dijo a los fariseos, cuando él estaba con los fariseos, dijo, ¿quién necesita al médico? ¿El sano o el enfermo? El enfermo. Ahora, ¿cuál era el problema? Los fariseos se creían que estaban sanos, que eran justos por sus propias obras. Y ahí lo que Jesús está haciendo es que los fariseos no entendían de que no hay un solo ser humano que sea sano, porque todos necesitan a Jesucristo como su Salvador. Entonces ahí está el punto siempre de recordar que delante de Dios todos pecaron y por eso están separados de Dios. Y por lo tanto todos necesitan el médico, todos necesitan la gracia, porque ninguno puede ganarse ese favor por sus obras. O sea, pero como dijiste recién, primero uno lo tiene que creer. Por eso, yo imagino que por eso mismo nosotros tenemos la misión de hacer llegar este mensaje para que crean. Exacto, completamente. Jesús dijo que vengan a Él todos los que estén cargados y trabajados. El llamado es el llamado universal a todos los que quieren venir a comer de este banquete de gracia, ¿no? Las Escrituras nos dicen que aquel que tiene sed venga a mí y beba. Y ese beber es gratuito para aquel que tiene sed. Pero no es gratuito el costo que tuvo para Jesucristo darnos de esa gracia, que le costó su vida, que le costó recibir el castigo de los pecadores. Claro. Ahora, llevándolo hoy al día a día, nosotros cuando llegamos al Señor, cuando empezamos a conocerlo, ¿qué recibimos primero? ¿La salvación o la gracia? Muy bien, muy buena pregunta. Hay algo que se conoce como el ordo salutis y es el orden de la salvación. Y uno pregunta, bueno, ¿qué es primero? ¿Es primero que Dios me cambie mi corazón de piedra en un corazón de carne? ¿Es primero que yo aborrezca el pecado y ame a Dios? ¿Es primero que yo crea y me arrepienta? ¿O es primero que yo nazca de nuevo? Wow. Entonces, hay uno podría pasarse horas explicando cada una de estas partes. Lo cierto es que es como el ciego de Juan 9, que dice, yo lo que sé
es que era ciego y ahora veo. Y ese ver no es por méritos, porque fíjense que los fariseos decían, no, a ver, tú eres un pecador y por eso naciste ciego, básicamente. Ahora, el punto era que Jesús en ningún momento le pidió a este hombre que haga algo para recuperar la vista. Fue por gracia. Jesús extendió gracia y le devolvió la vista a este ciego que los fariseos estaban atacando, porque el legalismo no entiende la gracia, porque el legalismo busca ganarse el favor de Dios por medio de sus obras. En cambio, la gracia reconoce que uno no tiene nada que ofrecerle a Dios más que su propio pecado, más que su necesidad de Dios. Claro. O sea, la gracia es nuestro lugar ante la gracia, es el lugar de un vagabundo que extiende su mano, de aquel que tiene hambre y extiende la mano para que se le dé algo. Entiende que no lo hace por mérito, sino que depende de la gracia de aquel que da. Y por lo tanto, cuando hablamos de la salvación, lo primero que el hombre tiene que reconocer y que cualquier persona que está escuchando tiene que reconocer es: yo soy pecador, yo no puedo ganarme el cielo, porque he pecado, y por ser pecador merezco el infierno. Pero Dios es un Dios de gracia, y Él otorga la salvación gratuitamente para todo aquel que viene reconociendo eso y diciendo: no hay otra manera que yo pueda entrar al cielo si no es por medio de tu gracia, de tu regalo inmerecido. Por eso Juan 3:16 dice que el amor de Dios se manifiesta en que Él entregó a su único Hijo, para que todo aquel que en Él crea. No dice para aquel que haga todas las obras o claro, crezca en justicia o se gane la salvación. No, para aquel que crea. Y Efesios 2 nos dice que la fe es un don de Dios. Entonces, finalmente, todo el círculo de la gracia termina dándole la gloria a Dios. Y el hombre gozoso reconoce: yo no podía hacer nada, pero Dios lo hizo por mí. Y Él me amó cuando yo era su enemigo. Eso es la gracia. Es un regalo que no merecemos. ¿Sabes qué estaba pensando? Algo que se habló mucho, y es que, bueno, sabemos que hay muchos religiosos que si piensan ganarse esa gracia o esa salvación por las obras, ¿no? Que hacen, no, bueno, uno va a orar. Pero pensaba también en aquellos que cuando les queda claro, no es por obras, es por gracia, pero tienen el efecto contrario. En vez de hacer, no hacen nada y se quedan quietos, ¿no? Entonces, a mí siempre me gusta decir que está el cristiano, el que está mirando que las cosas pasen, y el que hace que las cosas pasen. Vos fíjate que cuando Jesús habla la parábola de los talentos, de que el Señor reparte talentos y se va de viaje. Ahora, ¿qué demuestra aquel que no hace nada? Lo que demuestra es no tener una fe genuina. Porque el Señor reprende al malvado, dice él, que escondió el talento porque tenía miedo. Pará. Y no... Acá me va a aparecer a Fantino. Pará. Vos me estás diciendo, y estás dando a entender que hay muchos creyentes que no creen. Eso me estás diciendo. Bueno, eso está en todas las escrituras. Vos tenés a un Judas que 3 años y medio estuvo con todos los discípulos, y la noche que Jesús está en la Santa Cena y dice: uno de ustedes me va a traicionar, todos se están preguntando ¿qué? ¿Qué preguntan todos? ¿Quién va a ser? ¿Quién será? ¿Quién va a ser? Ahora, Judas engañó a todos. A Jesús no, pero engañó a todos los demás. Entonces, no tenemos que confiar en que los demás nos ven como cristianos porque hacemos cosas cristianas. Porque Judas hizo lo mismo, y él fue el hijo de perdición, dice la Escritura. Ahora, la primera carta de Juan enfoca las marcas del verdadero cristiano en 3 aspectos. La fe, lo que cree de Jesús, si él cree realmente que es el Hijo de Dios y que es el Cristo. Segundo, la obediencia. Juan dice: aquel que dice que está en él tiene que andar como él anduvo, tiene que mostrar eso por la evidencia, el fruto. Jesús dijo: ¿cómo se reconoce el árbol? Por su fruto. Y la tercera marca que Primera de Juan nos da es el amor. El amor es clave, y el amor es activo.
El amor no está pasivo, el amor hace, toma la iniciativa, busca el bienestar del otro. Entonces, un creyente que se dice ser cristiano y que con la excusa de que solo es gracia, no hace nada, no ama a sus hermanos, no obedece la palabra, no confía en Jesucristo con todo su corazón, es un mentiroso. Eso es lo que Juan dice. Si yo digo que estoy en la luz, pero no practico la palabra de Dios, usted es mentiroso y la verdad no está en usted. Eso es lo que dice Primera de Juan. Claro. Cualquiera, le invito a cualquier que está mirando que lea Primera de Juan. Primera de Juan deja, o es blanco o es negro, o es frío o es caliente, o es luz o es tinieblas. No hay otra opción. Y creo que el creyente que está cómodo con esa situación tiene que realmente cuestionarse si ha conocido la gracia de Dios. Porque vos fíjate, Fer, si te acordás de ese momento en que la mujer pecadora entra al banquete donde está Jesús con Simón el fariseo, y entra y sus lágrimas les lavan sus pies y se los seca con sus cabellos. Jesús, ¿qué apunta al final? Jesús dice, aquel que se le ha perdonado más, amará más. Y ese amor se manifiesta en obras de gratitud a Dios, en obras de amor a Dios, porque fuimos amados, fuimos perdonados. Entonces lo que tenemos que entender delante de la gracia de Dios son dos cosas. Primero, Dios es infinitamente santo. Y segundo, nosotros somos pecadores. Entonces la idea de que la cruz nos reconcilia con Dios nos tiene que llenar de gratitud, y esa gratitud nos va a llenar de amor por Dios. Y el amor por Dios, según la Escritura, se manifiesta en cómo amamos a los hermanos, y cómo amamos a nuestro prójimo, y cómo amamos a nuestros enemigos. Entonces, no hay excusa. La Biblia no deja excusa para que alguien diga, bueno, yo creo en la gracia de Dios, no voy a hacer nada. No, a lo sumo la Escritura te dice que sos un mentiroso. Ahí está. Y ahí está, ¿o no? Con esto queda todo dicho con los famosos... A ver, va a quedar mal, feo decir, pero es verdad, todos lo decimos, los calientabancos, que están ahí esperando que las cosas pasen. A mí me gustaría... Pero ¿sabes qué, Fer? Sí. Sí. Para cerrar eso que vos dijiste recién. Sí. Cualquier persona que está calentando un banco puede en este mismo momento entender que él es pecador y no merece el cielo. Y que Dios, dice un Romanos 5, Él nos amó cuando nosotros éramos sus enemigos. Entonces, puede venir a Cristo en arrepentimiento y puede recibir esa gracia, puede extender la mano y decir, Señor, sálvame, Señor, perdóname por ser tan insensible al amor que vos me has dado. Y ahora mismo Dios puede cambiar su vida y su corazón, claro, si Él cree y se entrega, se arroja a la gracia de Dios. Qué bueno. ¿Es así? Está abierta la oportunidad. Para terminar, y me encanta lo que estamos hablando y podríamos estar mucho tiempo más. Mucho tiempo. Pero me gustaría conocer este testimonio tuyo y quiero repetirlo, decirlo. Vos tuviste una infancia o una adolescencia, mejor dicho, con el catolicismo. Fuiste a estudiar y te llegó el Señor. No sé si llamarlo como gracia o cómo llamarlo, pero pasó algo que te transformó y hoy, bueno, sos pastor de una iglesia. Bueno, en resumidas cuentas, lo principal que me hizo alejarme de la Iglesia Católica es entender que la Biblia y la Iglesia Católica no pueden reconciliarse. Yo era católico, seguramente quizás haya personas católicas o que tienen parientes católicos mirando esto ahora, y mi única motivación para ellos es agarre su Biblia, la Biblia católica que tenga, la Biblia del pueblo de Dios que tienen todos los católicos, y léala. Lea el Evangelio de Juan, lea lo que las Escrituras enseñan puntualmente, porque la palabra de Dios es la Escritura. Ahora, lo que yo vi principalmente fue que la práctica, la enseñanza de la Iglesia Católica distaba de lo que las Escrituras mostraban. Entonces eso me llevó a salir de ese lugar. Y por un tiempo estar boyando un poco en el esoterismo, en el curanderismo,
todo eso antes de llegar a una iglesia. Y luego fue un proceso, no fue algo de un día para otro, pero fue un proceso en que Dios me fue cada vez acercando más a su palabra, más a su palabra, más a su palabra, más a su palabra. Y ahí en la escritura es donde uno tiene, la escritura apunta al Evangelio, y el Evangelio nos muestra a Cristo. Y Cristo, al ver a Cristo, como dice 2 Corintios 4, cuando nosotros vemos el resplandor de la gloria de Dios en el rostro de Cristo, somos transformados. Y ahí es donde produce ese nuevo nacimiento, cuando podemos ver a Cristo, ver su gloria en el Evangelio. ¿Sabes lo que me gusta de lo que sí. estás diciendo, Enrique? Hay algo, a veces, cuando uno escucha un testimonio, espera el momento, sí, me vi una luz, o alguien me oró, o recibí un milagro porque pasó esto. Pero vos me estás diciendo otra cosa. Yo leí la palabra y la palabra me direccionó, me estás diciendo. Me gusta, o sea, el poder de la palabra. Exacto. Jesús le dijo eso a los fariseos, a los líderes religiosos. Dice, ustedes creen que las escrituras tienen vida, pero las escrituras dan testimonio de mí. Él es la vida, yo soy la vida, el camino, la verdad y la vida. Jesús explicó en varias oportunidades que el tema de las escrituras es el mismo, es apuntar a la cruz, al Evangelio, a lo que Dios hizo por los pecadores. Y finalmente nuestro trabajo, tuyo, mío, como creyentes, es simplemente abrir las escrituras y mostrarle a otros mendigos dónde hay pan. En Jesús, que Él es el pan que descendió del cielo, el verdadero pan, de lo que el maná era una sombra. Él es el verdadero pan que bajó del cielo para dar vida. Y todos nosotros podemos recibir ese pan. O sea, ¿qué necesitas para comer pan? Tener hambre. Uh-huh. Entonces, todo aquel que tiene hambre puede venir al pan de vida. Todo aquel que tiene sed puede beber del agua de vida gratuitamente. Así es. Jesús murió y pagó para que ese regalo de salvación esté para todo aquel que cree y se arrepiente de sus pecados y viene a Él. Para el que cree. Acá recibís gracia si crees, recibís la salvación si crees, recibís la palabra si crees. Vos que estás mirando, ¿qué estás esperando para empezar a creer? A creer en que Dios puede transformar tu situación, pero tenés que empezar a creer. Pastor Enrique, me encantó este momento, la verdad que lo disfruto y ojalá, yo creo que no va a faltar la oportunidad de que tengamos alguna otra charla y poder disfrutar. Totalmente. Es un placer, te agradezco profundamente, gracias, de verdad. Muchas gracias, Fernando. Un placer. Así que bueno, quédate, fíjate que estamos en este segmento, el Deco llamado ahora, y prepárate para todo lo que viene, para las charlas que vamos a seguir teniendo. Nos vemos la próxima semana.